Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a presentar algunos datos epidemiológicos con la presentación de casos confirmados y muertes confirmadas por el coronavirus COVID-19 en Suecia. Suecia es un país situado en el norte de Europa. Tiene una superficie de 447.430 kilómetros cuadrados, considerado un país con una moderada densidad de población. Su capital es Estocolmo y su moneda coronas suecas. Este trabajo pretende mostrar algunos datos epidemiológicos sobre la enfermedad por el virus COVID-19 presentada en Suecia a mayo 30 del 2020 y comparar con más de una decena de países del mundo, especialmente cuando Suecia ha usado para enfrentar la pandemia una estrategia conocida como inmunidad rebaño o inmunidad colectiva. Vamos a analizar a Suecia o a comparar a Suecia con otros países de la región y del mundo, no solamente de Europa, sino también de otros continentes como es el continente americano. Vamos a comparar a Suecia con países como Cuba, como Corea del Sur, como Colombia, Ecuador, China, México, Chile, Perú. Comparemos a Suecia también con Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Rusia, Brasil y también con Estados Unidos. Vamos a observar varios aspectos relacionados con el comportamiento del coronavirus COVID-19 en Suecia. El primer aspecto que vamos a observar es número de casos confirmados en Suecia. Número de casos confirmados en Suecia. A 30 de mayo del 2020, a las 9 de la noche, hora colombiana, según las fuentes de información que utilizamos para este trabajo, el número de casos confirmados en el mundo a ese momento eran de 6.057.553 casos confirmados de personas contagiadas confirmadas en el mundo. 6.057.553 casos. Suecia en ese momento confirmaba 37.113 casos. 37.113 casos. Suecia se está comparando con 16 países más, los que les leí. Y si nosotros miramos, observamos el número de casos confirmados, nos damos cuenta que entre esos 17 países, Suecia ocupa el lugar número 4 en mayor número de casos confirmados. El primer país es Cuba,
con 2.025 casos confirmados a ese 30 de mayo del 2020. Segundo, Corea del Sur, 11.468 casos. Tercero, Colombia, 26.734 casos. Suecia ocupa el lugar número 4 en esta lista de países. 37.113 casos. Ecuador ocupa el quinto lugar con 38.571 casos. China, 84.128. México, 87.512. Chile, 94.858. Perú, 155.671. Alemania, 183.189. Francia, 188.752. Italia, 232.664. España, 239.228. Reino Unido, 274.219. Rusia, 396.575. Brasil, 498.440. Y Estados Unidos, 176.000, no, perdón, 1.769.776. 1.769.776. Y Estados Unidos a esta fecha también era el país con mayor número de contagios. Entonces, confrontando a Suecia con estos 16 países más, Suecia ocupa el número 4. Primero Cuba, luego Corea, luego Colombia, luego Suecia, luego Ecuador, después China, después México, después Chile, después Perú, después Alemania, luego Francia, luego Italia, después España, Reino Unido, Rusia, Brasil y Estados Unidos. Va de menor a mayor, de menor a mayor. Es decir, que Suecia ocupa, si es de menor número de casos a mayor, ocupa el lugar número 4. Y si tomamos de mayor a menor, Suecia, entre esos 17 países sería el país número 17, 16, 15, el número 14. Suecia sería el número 14. Es decir, que hay 13 países más por encima de Suecia con mayor número de casos confirmados a 30 de mayo, teniendo en cuenta estos países con los cuales estamos confrontando a Suecia. La fuente: Coronavirus Resource Center, Universidad Johns Hopkins. Universidad Johns Hopkins. Ahora, el segundo ítem es el de número de muertes causadas por el virus COVID-19 en Suecia. Cuando observamos que en el mundo se estaban reportando a 30 de mayo de 2020, 9 de la noche, hora colombiana, 369.106 casos. 369.106 casos. De esos, 4.395 eran casos de Suecia. Eran muertes ocurridas en Suecia por COVID-19. 4.395. 4.395. Si nosotros analizamos con o comparamos con estos 16 países más, nos damos cuenta que Suecia, de mayor a menor, ocupa el lugar número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º lugar. Ocupa el 10º lugar en países con mayor número de muertes
entre los países con los cuales estamos comparando a Suecia. Recuerden que a Suecia la estamos comparando con el país con mayor número de muertes con el cual estamos comparando es Estados Unidos, 103.768 muertes. Le sigue el Reino Unido con 38.458 muertes. Luego Italia, Brasil, Francia, después España, luego Alemania, después China, luego Rusia y después Suecia. Y con menor número de muertes que Suecia están Perú, Ecuador, México, Chile. Colombia en ese momento reportaba 891 muertes, Corea del Sur 270 muertes y Cuba reportando 83 muertes. Les repito, esta es una comparación de Suecia con 16 países más, y esta es una actualización a mayo 30 del 2020, La fuente utilizada, Coronavirus Resource Center de la Universidad Johns Hopkins, Entonces, nos damos cuenta que entre los países con mayor número de muertes de esos con que comparamos a Suecia, Suecia estaría ocupando el lugar número 10, y por debajo de él hay 7 países más. Él es el lugar número 10 comparado con todos estos países de la lista que les acabo de enunciar. Otro ítem es la proporción de letalidad por el virus COVID-19. Hablamos de una proporción de letalidad porque aquí estamos solamente refiriéndonos a los pacientes que siendo confirmados murieron. Por eso hablamos de proporción de letalidad, porque sabemos que hay muchos pacientes que aún siendo pacientes COVID-19 positivos han podido fallecer y esa muerte no ha sido registrada. Aquí estamos hablando de los pacientes que siendo positivos, siendo confirmados, siendo notificados, murieron. En este listado, Suecia tiene una proporción de letalidad del 11% comparado con los demás países. Suecia, de mayor a menor, ocupa el lugar número 5, en proporción de letalidad, por encima de Suecia. En la lista con la cual estamos comparando a Suecia estarían Francia con un 15% de proporción de letalidad, el Reino Unido con un 14%, Italia con un 14%, España con un 11% y Suecia en el quinto lugar con un 11%, equiparado con España. Suecia, lo que es que él tiene una población menor y de pronto el impacto de letalidad es mayor comparado con España porque la población de Suecia es menor. Es decir, que si tratáramos de dirimir el lugar, entonces nosotros diríamos que Suecia quizás estaría en el número 4 y luego España, porque el impacto de la letalidad en Suecia es mayor porque es un país con una población menor a la de España. Entonces, Suecia estaría en el lugar número 4 exactamente
primero Francia, luego Reino Unido, después Italia, luego Suecia, después España con la misma proporción de letalidad, pero al ser un país con mayor número de habitantes, el impacto es menor. Ecuador con un 8% de letalidad. China, el país donde comenzó el brote, con un 5%. Estados Unidos con un 5% de letalidad. Eso quiere decir que por cada 100 pacientes que se confirman casos confirmados por coronavirus, en Suecia mueren 11. En Suecia mueren 11. En Estados Unidos mueren 5. En Francia mueren 15. En Reino Unido mueren 14. En Italia también mueren 14. En países como Brasil, a esta fecha, mayo 30 del 2020, 9 de la noche, hora colombiana, la proporción de letalidad era 5%, la de Cuba 4%, Alemania 4%, Colombia 3%, Corea del Sur 2%, Perú 2%, México 1%, Chile 1% y Rusia 1%. Esta es la proporción de letalidad. La fuente: Coronavirus Resource Center, Universidad Johns Hopkins.